Hola, buenos días. Soy Fabri Díaz y voy a estar moderando esta sesión. Así que les doy la bienvenida a la mesa número 7 del Encuentro Nacional, Comprensión de Lectura, Estrategias, Materiales, Evaluación y Retos para la Inclusión Social. Esta mesa lleva como tema la enseñanza del japonés, lo cual me emociona mucho y espero que ustedes también, porque creo que todo el mundo ha estado al menos una vez en contacto con la cultura japonesa o sus productos culturales, ya sea, por ejemplo, el manga, el anime, los festivales, etcétera. Así que esta va a ser una oportunidad no solo para experimentar, sino también la enseñanza de su idioma, que me parece mucha gente puede afirmar que es muy hermoso. Creo que una particularidad muy especial son, por ejemplo, los kanjis, la manera en la que percibimos visualmente esta lengua, eh, podemos afirmar que es muy hermosa. Así que esta es una oportunidad para hablar sobre cómo lo aprendemos y cómo nos afecta eso en la vida académica y también en la vida personal. Así que, para iniciar con la primera ponencia, voy a presentar al maestro Juan Sebastián Celis Meneses. Él es licenciado en Química Farmacéutica Biológica por la Facultad de Química de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM y el diplomado en Desarrollo de Competencias Generales por el TSM. Estudió en Japón por 2 años en el Instituto de Idiomas de Tenrikyo y trabajó en la sección de traducciones del Departamento de Misiones Exteriores de Tenrikyo. Inició su trayectoria en la enseñanza del idioma japonés desde el 2011 y actualmente es subdirector del Departamento de Idioma Japonés del Liceo Mexicano Japonés AC, donde coordina la enseñanza de este idioma en primaria, secundaria y preparatoria. Y ahora nos va a compartir su ponencia con el título Construyendo puentes a través del japonés. Por favor, maestro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Hasta sentí bonito. Justamente yo tengo ahorita esta oportunidad también de regresar un poquito de todo lo que me ha dado la UNAM a través de este encuentro, por lo cual les agradezco mucho este espacio y voy a platicarles justamente sobre una parte en específico que estamos trabajando en el Liceo Mexicano Japonés de la enseñanza de este idioma. Ustedes estarán preguntándose qué es lo que voy a estar diciendo, ¿no? Enseñar el idioma japonés, yo siempre les digo a mis alumnos, es un reto porque requiere mucha constancia. Idioma japonés no se aprende en un día, ¿no? Requiere tal vez 5, 8 años, por lo cual yo creo que también justamente aprenderlo nos da diferentes herramientas para la vida, no solamente para el idioma. Quisiera empezar platicándoles un poquito sobre cuál es nuestra escuela, cuáles son sus inicios y qué objetivos tiene. Ujú. El Liceo Mexicano Japonés bueno, ya tiene 45 años desde su fundación y tiene diferentes objetivos. Este proyecto de crear esta escuela surge de este deseo tanto de mexicanos como de japoneses de tener una mayor comprensión de ambas culturas, de estrechar los lazos también, ¿no? Y también dentro de esto está la parte del intercambio educativo. Nosotros hemos escuchado tal vez mucho a través de la supereducación japonesa. Todos hacen las cosas muy bien, ¿no? Y también de ese intercambio cultural, porque muchas veces nos ha llamado la atención sobre eso que hacen los japoneses. ¿Por qué todos son tan ordenados? ¿Qué hacen para que siempre cumplan las cosas a tiempo? Yo creo que eso es algo que a nosotros los latinos en general nos ha llamado o nos cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, nace bajo este deseo de ambas partes de crear un espacio donde puedan reunir a las personas de ambas culturas y no solo a mexicanos o a japoneses, sino que en este mismo espacio estén conviviendo ambos con un gran objetivo, ¿no? Que es justamente la misión de esta escuela. A través de la educación en los diferentes niveles educativos que tenemos, desde preescolar hasta preparatoria,
trabajar con un modelo educativo que sea de vanguardia, que sea multicultural e internacional. Y aquí es algo muy interesante, con énfasis en el intercambio cultural entre México y Japón. Justamente eso nos lleva a algún gran reto, entendernos, este intercambio cultural. ¿Cómo lo manejamos? Tenemos que entender primero, ¿no? Ser un poco empáticos. Al tener este entendimiento intercultural, nos va a llevar también a la autocomprensión. Esto también nos lleva a un respeto a la diversidad en el individuo. Y a través de este círculo, diríamos tal vez este círculo virtuoso, nos va a llevar a esta convivencia de multiculturalidad y a la contribución a la paz mundial, que es uno de nuestros grandes objetivos, crear personas que puedan contribuir al mundo, no solamente a México y no solo a Japón, sino que a través de esta convivencia diaria los pueda ayudar a que haya personas que se conozcan y que respeten también a las diferentes culturas, no solo a la japonesa y a la mexicana. Esto lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Yo le puse a esta ponencia como esa parte de creación de puentes, ¿no? Me gustaría preguntar un poquito, Fabelizan, aprovechando que estás ahí. ¿Tú qué entiendes por un puente, Fabelizan? Entendería una manera de unir dos partes que originalmente no están unidas. Sí, y por ejemplo, ahí surge, ¿no? Bueno, es una estructura que nos va a ayudar, ¿no? Y nos va a ayudar también a acercarnos, nos va a poner en contacto y eso nos va a llevar a grandes retos. En la página de Liceo, si ustedes entran, van a encontrar esto en su página de inicio. Del entendimiento de las otras culturas surge la posibilidad de expandirse sin límites. Lo leí y me encantó esa frase. Se escucha bien bonito, ¿no? Porque nos abre un mundo de posibilidades. Digamos que el potencial del ser humano es infinito. Entonces, al acercarnos, a tener este acercamiento a través de los puentes, nos va a permitir llegar a nuevos lugares, pero nos va a enfrentar a nuevas situaciones. Y eso es un gran reto. Les he comentado lo bonito del liceo, ¿no? Así como esa parte, esa misión, ese espíritu. Y les tengo que contar también la realidad, que es por ejemplo, ahorita tal vez algunos de los que están entrando a esta sesión, a esta sala, es porque tienen interés en la cultura japonesa. Vamos a imaginar un mundo diferente donde a ustedes los obligaron sus maestros a entrar aquí. Donde ustedes les dijo su papá y entras a escuchar a este chamaco porque no tienes de otra y tienes que escucharlo. Y esa también es una de nuestra realidad en nuestros estudiantes. Justamente, no a todos les gusta el japonés y no a todos les gusta la cultura japonesa, pero a sus papás sí. Entonces, van a venir aquí y nosotros tenemos ese objetivo de ayudarles a que ellos vayan aprendiendo, porque idioma japonés en esta escuela es de manera obligatoria, tanto japonés como cultura japonesa. Entonces, ayudarles a ir llevando este camino, que vayan adquiriendo ese interés y que vayan como poco a poco maniobrando entre como ese contraste de culturas. Seguramente, si ustedes piensan en cultura japonesa, van a pensar inmediatamente en samuráis. Y si le pregunto en japonés sobre qué piensa de México, inmediatamente va a llegar a su mente la imagen de una persona con un sombrero de charro, tal vez acostada cerca de un cactus con una botella de tequila en la mano. Son los conceptos que tenemos nosotros de las culturas. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Así somos los mexicanos? ¿Todos tenemos sombreros de charro? Y en Japón pasa lo mismo. No todos llevan katana y no todos no son samuráis en las calles. No todos ocupan kimono, ¿no? Que son como los diferentes conceptos e ideas que se van teniendo. Y de aquí nosotros, ante esta necesidad de poder acercarnos y conocer a los chicos, es que surge una propuesta de hacer un proyecto por área, en el cual nosotros tenemos como objetivo obtener
mayor interés de los alumnos, tanto en Japón, cultura japonesa y el idioma, crear una conexión también entre su cultura, lo que ellos viven, pero también vincularlo a cosas que están ocurriendo en Japón. Desarrollar un poco más esa autonomía del aprendizaje y también crear una identidad. Conocerse, darle valor a que ellos son estudiantes del Liceo Mexicano Japonés y también que son mexicanos, algunos son japoneses y que estén orgullosos de esas raíces que tienen, de estén orgullosos del lugar en el que van a estar estudiando o en el que están estudiantes y posiblemente en el futuro que lo representen con mucho orgullo. Les comento que este es ese gran objetivo que tenemos a través de este proyecto, pero surge ante esa necesidad, ¿no? Nosotros queremos que los chicos aprendan con mayor gusto, pero también nos queremos acercarnos a conocer esos intereses de los alumnos, qué es lo que están pensando y qué es lo que están necesitando. ¿Cómo es que se hace este proyecto por áreas? Bueno, empezamos a través de una elección de temas. En este proyecto yo diría que es un proyecto multidisciplinario en el cual participan los alumnos de preparatoria, que sería cuarto, quinto, sexto de preparatoria, primero, segundo y tercer año de preparatoria. Y en él, los alumnos de sexto grado hacen una propuesta de temas que van a ser de acuerdo a su área. Área 1, 2, 3, 4. ¿No? Tal vez los de la UNAM estamos relacionados con esa parte. Y de acuerdo a eso hacen la sugerencia de los temas. De ahí esos temas se ponen a disposición de los alumnos de quinto y cuarto y ellos seleccionan los temas de su interés. Al final nosotros hacemos la asignación de los equipos y juntos pasan a este segundo punto que es la investigación, donde van a buscar información en español, japonés e inglés. El punto aquí es que ellos busquen ese vínculo también con Japón. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de letras, me gusta la parte de, no sé, letras hispanas, pero a través de este proyecto que vean algún vínculo con Japón, ¿no? Que ellos lo vayan buscando. Y les decía que está esta búsqueda de información en los idiomas que ellos puedan, como puedan, y tienen un maestro asignado, que ese maestro normalmente es un maestro que maneja esa área, ¿no? Entonces los acompaña en el desarrollo de su propia investigación. Estamos con ellos, les vamos ayudando a acotar un poco sus grandes intereses y de ahí pasamos a la siguiente parte que es el apoyo visual, ¿no? Que ellos desarrollen sus herramientas, ¿no? No, son chicos de preparatoria, entonces estamos hablando de investigaciones acorde a sus edades, un poco más sencillas, más básicas, pero que muestre realmente lo que ellos quieren hacer. En estas presentaciones, ahorita vamos en nuestra cuarta presentación. Estamos trabajando ya para la cuarta edición de este proyecto y han venido ellos presentando en idioma japonés al final. Hacen la investigación en español. Si después viene un periodo de traducción a japonés, de ahí también estamos con ellos apoyándoles y al final su presentación va a ser en idioma japonés con las preguntas del jurado, ¿no? Que tenemos invitados tanto de la escuela pero también exteriores. Y en esta ocasión, en este año, vamos a hacer una modificación donde van a presentar ellos en español. Nos dimos cuenta de que tienen muchas cosas que hablar, ¿no? Entonces, al limitarse un poco por el idioma, todo eso que investigaron a veces estaba muy limitado, ¿no? A lo que ellos pueden decir. Pero entonces este año vamos a hacer esa modificación donde ellos van a poder hablar realmente esas cosas que quieren. Les decía que en un inicio nosotros estamos trabajando con diferentes grupos y tenemos esta mezcla. Entonces tenemos alumnos de cuarto, quinto, sexto trabajando juntos para investigar sobre un tema. Cada maestro va a tener un cierto número de equipos asignado que va a acompañar en este desarrollo de la investigación. Posteriormente, elegimos un equipo que va a representar a cada uno de esas áreas o a cada uno de esos maestros. Estos equipos son los que pasan a hacer la presentación frente a los invitados y al jurado. Y de ellos se seleccionan 3 equipos que digamos que van a ser los ganadores, ¿no? Y digamos ganadores porque no es que tengan un premio como tal en efectivo, no van a tener algo
monetario, pero sí les va a ayudar a exentar sus exámenes finales de idioma japonés o japonología. Entonces, también se vuelve ese reto y, digamos, oportunidad también para los alumnos que no van tan bien, ¿no? Entonces dicen, es ahora mi oportunidad para poder pasar la materia, ¿no? Y también ayudarles justamente a desarrollar. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Quisiera mostrarles algunos de los resultados. Por ejemplo, estos son algunas presentaciones que los alumnos que estuvieron haciendo a lo largo de estos años de cerebro y memoria, por ejemplo. Otro equipo hizo su investigación porque tenía duda de cómo es que aprendíamos y poder darle un consejo a sus compañeros de cómo aprender mejor, ¿no? Entonces decían, es que a mí me cuesta mucho trabajo aprenderme las palabras en japonés, entonces queremos saber cómo es el proceso de aprendizaje. Ellos lo vincularon, cómo es la parte de memoria, el cerebro, dónde se almacena la información y sacaron ellos su opción de cómo podían estudiar mejor. También tenemos, por ejemplo, del lado derecho, en la parte superior, tenemos la comida japonesa de acuerdo a las estaciones. En Japón cambia mucho, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno son muy bien marcados y de acuerdo a eso sus tradiciones y comidas también cambian. Entonces los chicos querían también compartir eso, entender por qué era eso así. El año pasado me tocó trabajar también con un equipo de la subcultura de las lolitas, que de hecho fue uno de los equipos que también ganó, ¿no? Esta cultura que nosotros hemos visto también, ¿no? Que ha llegado también aquí a México y ellos cómo lo estaban desarrollando, por qué es que tenían ese interés y cuál era el vínculo que ellos lo estaban buscando también con México. No, 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 nada más es me gusta y qué bonito, se escucha muy bonito, sino también eso a qué me lleva, ¿no? Eso a qué me lleva a comprender también otras maneras de pensar. El año pasado tuvimos una oportunidad de que algunos de nuestros estudiantes trabajaran con la Universidad de Meiji en Japón, con estudiantes, hablando justamente e investigando sobre los objetivos del desarrollo sustentable. Estos equipos buscaron el tema de desperdicio de comida y lo asociaron justamente con la realidad de México y la realidad de Japón, donde se desperdicia mucha comida. Japón es un país pequeño, pero que también es muy consumista y dentro de esa parte de consumo hay mucho desperdicio de comida. Entonces ellos investigaron y también dan una propuesta al final de acuerdo a lo que ellos entendieron y les repito, de acuerdo a ese nivel. Ha sido muy interesante. Hay muchos equipos que, digamos, te enseñan mucho, ¿no? Esa visión. No tengo ahorita esa imagen, pero hubo un equipo, por ejemplo, que habló sobre la diferencia, digamos, si hay un poco de diferencia entre el hombre y la mujer en Japón, ¿no? De acuerdo a la escritura, por el tipo de kanjis que se ocupan. Entonces el equipo decía, no, es que Japón es un poco machista y eso lo ves de acuerdo a la escritura porque ocupan diferentes kanjis. Hay uno que ocupa 3 veces el kanji de mujer, que quiere decir ruidoso, por ejemplo. Entonces ellos veían esa diferencia de acuerdo al hombre y a la mujer, de acuerdo al uso de palabras de hombre y a mujer. Y ellos llegan a la conclusión de que no es como tal machismo, es una cultura diferente que se basa en enfoques diferentes. Pero es muy interesante, ¿no? Como poder ver qué es lo que a ellos les gusta a los alumnos y de acuerdo a eso poder ayudarlos a comprender un poquito más. Justamente creo que es el punto principal que yo les quería transmitir a ustedes, que es al hacer justamente estos puentes nos vamos a encontrar también con cosas inesperadas. Cada año con este proyecto nos enfrentamos a nuevos retos y también tenemos esa oportunidad de aprender de los alumnos, entender qué es lo que les llama la atención y ayudarles a entender que el mundo es muy diverso y que tenemos que tener también esa parte de empatía con los demás para poder aceptarnos, para poder conocernos y también eso nos va a llevar a como objetivo final también ayudar o apoyar en lo que es la paz mundial. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias y cedo la palabra entonces. Fabeli-san, arigatou gozaimasu.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su presentación. Bueno, quiero aclararle a quienes nos acompañan que las preguntas y los comentarios se van a guardar hasta el final de las dos ponencias. Entonces, mientras tienen tiempo para escribirlas, para prepararlas. Mientras voy a ceder la palabra a la siguiente ponente, la maestra Alejandra Dávalos Rayo. Ella estudió la licenciatura y maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesora de las materias relacionadas con su especialidad de Historia Contemporánea de China y Japón en la licenciatura en Historia de la FES Acatlán de la UNAM, en el sistema de bachillerato del TEC de Monterrey y de licenciatura en la Universidad Tec Milenio, además de enseñar la asignatura de Cultura Japonesa en el Liceo Mexicano Japonés AC e Historia Contemporánea de China y Japón en los diplomados de extensión académica en la Universidad Anáhuac. Ha realizado trabajo de investigación y edición en proyectos educativos de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la SEP. Actualmente es profesora en el Diplomado de Historia y Teoría de las Religiones de la ENA. Realiza actividades de difusión de las culturas de Japón y China en Hotaru Centro Cultural y es profesora de Historia de las Culturas y Alemán como lengua extranjera en el sistema de bachillerato incorporado a la UNAM del Colegio Carol Bau. Y hoy nos presenta su ponencia titulada El manga y el anime como una herramienta para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera en el ámbito digital. Maestra, le cedo la palabra. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias porque además me permiten coincidir con un querido colega que es el maestro Juan Celis, a quien me da mucho gusto ver y saber que está muy bien. Obviamente, como ya se dieron cuenta, una de las cosas que yo pertenecía a ese sector que el maestro Juan Celis acaba de describir muy bien, que Juan Celicense acaba de describir muy bien, al que sí le interesaba la cultura de Japón, por cuestiones además tremendamente relacionadas con la cultura popular, ¿no? Las caricaturas, ¿no? Yo crecí viendo caricaturas japonesas, desde Heidi, la niña de las montañas, hasta Mazinger Z, pasando por los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, etcétera. Y fue así como despertó en mí el interés de, eh, de especializarme, ¿no? En la historia primero de China y ya más adelante comencé a estudiar historia de Japón para ver sus relaciones con China. En, ahorita, pues todo el motivo de este encuentro es precisamente enfrentarnos a uno de los grandes retos que tenemos como profesores de adolescentes y Juan Sense no me va a dejar mentir, de qué forma les enseñamos a leer, a escribir, a investigar cuando están expuestos a tanto estímulo, ¿no? El TikTok, el YouTube, juegos de una variedad amplísima, ¿no? Nos demuestran que no hay marcha atrás, que es necesario adaptarnos, que necesitamos transformar la forma en la que acercamos a los jóvenes a la lectura y al aprendizaje de lenguas extranjeras. Y, por supuesto, esto no implica que renunciemos al desarrollo de habilidades que sabemos básicas, ¿no? Saber leer y saber escribir y permitir que los estudiantes puedan hacerlo no únicamente en su lengua materna, sino también en una segunda, tercera, cuarta lengua, sería lo ideal, ¿no? Que desarrollaran habilidades, por lo menos, si no orales, eh, por lo menos de comprensión lectora en su lengua materna y en una lengua adicional. Y es por eso que yo elegí el caso en particular del japonés. Sin embargo, antes me gustaría compartir con ustedes unos pequeños datos para contextualizar la dificultad que implica adquirir comprensión lectora, primero en español, ¿no? Que es un reto grandísimo, y después la comprensión lectora en otra lengua, ¿no? Los seres humanos, de manera muy general,
podemos mencionar que el 80% de nuestro tiempo lo usamos para comunicarnos, intercambiamos por distintos canales mensajes. La mayor parte del tiempo lo hacemos escuchándolos, ¿no? Hablamos. La lectura ocupa el cuarto lugar en esta escala y por último, pues escribimos, ¿no? Eso se está traduciendo en que debido a que en la vida cotidiana no estamos ejercitando la lectura y la escritura, pues haya un rezago significativo, ¿no? Ya una vez que se llega al bachillerato. Y eso es un obstáculo muy grande para el aprendizaje de otro idioma, que podemos empezar desde el más básico, que es el inglés, y básico entre comillas, porque sabemos que cada idioma tiene su complejidad. Ya no hablemos del japonés o del chino, idiomas a los que estamos eh, expuestos muy poco. Sin embargo, en el caso del japonés, cada vez estamos más expuestos gracias al boom que ha tenido la cultura popular japonesa. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Muchas gracias. ¿No? Entonces, bueno, pues aquí está. ¿No? En mi caso, y también Juan Sensei, no voy a decir una mentira, yo no leo en japonés, pero utilizo el manga y anime para enseñar a mis estudiantes comprensión lectora y después poder pasar, sobre todo en el caso del manga, poder pasar a textos históricos, mucho más sustanciosos, ¿no? A partir de la lectura de manga y aprovechando precisamente este boom, esta estadística me encanta porque es de la Comiket. La Comiket es la conferencia de cómics, manga y novelas gráficas más grande de Japón y a la que asisten un número relevante de extranjeros. Esta es una Comiket prepandemia, es de 2019, no se ha actualizado por las situaciones peculiares que presentó Japón, pero la última Comiket que se celebró, pues prácticamente más del 90% de los asistentes mencionaron que leían manga, ¿no? Y que ese era su primer acercamiento a lo japonés, el manga. Así que se hizo también en esa misma última convención un estudio más o menos de cuáles eran las edades de los extranjeros que acostumbraban leer. Por supuesto, esto es en general. Si bien la muestra estuvo basada principalmente en personas de origen estadounidense y participaron un poco latinoamericanos, sí podemos ver que, bueno, en la realidad mexicana, cuando uno encuesta a sus estudiantes de bachillerato, se da cuenta que, pues sí, entre 16 y 19 años hay unos cuantos lectores de manga, ¿no? Ya más grandes, ya después de los 25 años. Eh, es más difícil que admitan o que vayan a este tipo de eventos, pero entre los 13 y los 19, la mayor parte de los jóvenes les están interesados, ¿no? Y se han acercado, gracias a la era digital, a una enorme cantidad de materiales que les permiten a ellos eh, leer manga de manera digital, de manera física. Ya hay espacios como la Biblioteca de Fundación Japón en los que incluso te los prestan, ¿no? Lo mismo sucede en la Biblioteca Vasconcelos, donde también puedes conseguir prestados los mangas. Ya ni siquiera tienes que comprarlos, ya no hablemos de todo lo que significa la distribución por páginas creadas por fans, ¿no? En estas páginas, pues obviamente la gente lee y es muy triste porque lamentablemente las estadísticas mexicanas acerca de cuánto leen los mexicanos y cómo leen los mexicanos, sobre todo, generalmente nos señalan como personas que no leemos, pero no consideran toda esta parte de material popular, ¿no? Que sí leemos
que demuestra que sí se puede desarrollar una comprensión lectora, ¿no? Y obviamente que dentro de esta comprensión lectora, pues puede haber el desarrollo de habilidades un poquito más difíciles, ¿no? La comprensión lectora implica esta capacidad que desarrolla el estudiante para, en principio, desmenuzar las ideas principales de un texto y después interpretarlas para crear con esos datos, con ese conocimiento que encontró, un producto que el profesor puede determinar cuáles, ¿no? En mi caso, generalmente se tratan de productos relacionados con explicaciones acerca de la historia o bien acerca de las características de una cultura en lo general. Como producto, el manga, y voy a hablar un poquito más del manga que del anime por cuestión de tiempo, sobre todo porque en el caso del anime ayuda más bien a desarrollar una comprensión auditiva, ¿no? Y ayuda a los estudiantes a entender la diferencia, como sucede en las películas en inglés, a entender la diferencia entre las distintas maneras en las cuales se habla un idioma, ¿no? El japonés, de la misma manera que el español en México, tiene acentos regionales, tiene palabras que se usan en una zona y en otras no, y todas estas las puedes escuchar a través del anime, ¿no? Hay personajes que hablan de la manera de la región de Kanto. Ahorita hay personajes que hablan de manera muy informal, extremadamente informal, ¿no? Los estudiantes de japonés, el propio Juan Sensei, saben que el japonés es formal e informal. Y el informal es lo que se habla es lo segundo que aprendes cuando empiezas a estudiar japonés. Primero aprendes la manera formal y ya después te van enseñando las maneras informales de hablar el idioma, pero ya tú puedes ir identificando, también retomando un poquito lo que decía Juan Sensei, si se trata de un personaje que habla de una manera predominantemente masculina, haciendo énfasis en que es un hombre, o bien énfasis en que es una mujer y tiene las cualidades femeninas, ¿no? Esto nada más lo voy a dejar aquí como un pequeño paréntesis. Sigamos con el apoyo que tiene el manga como un material que nos permite a nosotros profesores alentar la lectura, ¿no? En esta pequeña encuesta de 2012, que es la última que se levantó en una convención de cómics mexicana, La Mole, que no es la mejor convención y que si se dan cuenta tuvo un muestreo pequeñísimo, pues resulta que la mayor parte de los asistentes lee indistintamente, ¿no? Lee cómics o mangas, no se fija mucho si son japoneses, o sea, los acepta que los lee. Pero hay un público que está creciendo que prefiere los mangas japoneses, ¿no? Y pues los estadounidenses, como se ve aquí y lo representa muy bien Goku contra Superman, están perdiendo cada vez más adeptos en el sentido de que tenemos, ¿no? Una generación que ya está viendo hacia situaciones más complejas, que ya está exigiendo, es un fenómeno que lleva muchos años en la industria editorial de este tipo de materiales, que ya está pidiendo relatos pequeños, amenos, que hablen de las cosas buenas de la vida, o bien relatos mucho más oscuros y complejos que demuestren las cuestiones, digámoslo así, filosóficas de la creación del conocimiento humano, que hacen cuestionar el sistema de valores de una sociedad, que nos enseñan de alguna manera propaganda, ¿no? También en cierto sentido, eh, entendiendo el concepto de propaganda como el alentar el fomento de cierto tipo de valores o conductas, ¿no? Entonces, a partir de esta gráfica, y también hay algo que espero que pronto la industria editorial mexicana, particularmente Editorial Panini, actualice sus estadísticas de venta, ¿no? Que
pues se nota que están traduciendo de manera cada vez más veloz, casi al mismo tiempo que se publican en Japón y en los Estados Unidos, algunos materiales como, por ejemplo, el manga de One Piece, que es uno de los más populares en este momento, el manga de Shingeki no Kyojin, el cual incluso los fans, gracias a las redes sociales, tienen acceso a esos mangas mucho antes de que salga la traducción oficial de Panini, ¿no? Y ya después la compran un poco por cariño. Pero eso, como profesores, nos puede dar un poco de esperanza porque nuestros adolescentes leen. Ahora la pregunta es, ¿comprenden lo que leen? ¿Y de qué manera puede utilizar estos materiales un profesor, en mi caso particular, para enseñar historia o cultura, ¿no? Aquí ya voy a hablar yo un poquito de mi experiencia haciendo uso de algunos manga. El primero de ellos, sí, perdóneme profesor, estoy muy avergonzada porque, Juan Sensei, porque mi japonés todavía necesita romaji. Komi-san wa komi-sho desu, o Komi-san no puede comunicarse, ¿no? Es el manga que es también, esa es otra cosa que tengo que mencionar. El manga tiene una gran cantidad de géneros, ¿no? Y hay dentro de los géneros unos que se llaman slice of life, ¿no? Así como rebanada de vida, en donde se trata de mangas que hablan de la vida cotidiana de las personas y en este caso de un estudiante que es muy bonita, pero que tiene ansiedad social. Y entonces todas las circunstancias, ¿no? Que ella pasa, su vida en la escuela, ¿no? Le cuesta mucho trabajo hacer amigos y un chico muy extrovertido toma la decisión de adoptarla, por decirlo así, para que ella pueda hacer amigos y vencer su ansiedad social. Y este manga yo lo he utilizado para que las personas vean cuáles son los estudiantes, aprecien cuáles son las normas que se sigue en la escuela de Japón en particular, porque ahí se ve, por ejemplo, el saludo al profesor, ¿no? El orden en el salón de clases, se utilizan algunas formas extremadamente formales. De hecho, Komi-san casi no tiene diálogos, son todos a su alrededor los que le dan voz y permite también hablar acerca de un problema que es cada vez más común en los jóvenes mexicanos y que se sienten identificados con Komi-san, que es en general la ansiedad. O sea, es decir, yo sé mucho, sí sé que sé, pero no quiero externarlo porque ¿qué tal si me sale mal? ¿Qué tal si todo a mi alrededor sale mal? ¿No? Entonces, también es un material que yo recomiendo de pronto para trabajar historia, pero desde las emociones y contextualizarlos desde otra cultura, porque también es más fácil siempre ver circunstancias que tenemos tan normalizadas en nuestra sociedad en otra, o sea, haciendo contraste, que en la propia, porque estamos inmersos ahí. Otro manga que es de mis favoritos, lo voy a decir nada más por la versión corta, Watamote, que habla también de lo mismo, de una chica que tiene una gran ansiedad social, que es ella, ¿no? Makoto creo que se llama, se me fue ahorita su nombre, Tomako, eh, que el anime se llama en español, no importa cómo lo veas, es tu culpa que yo no sea popular, ahí se me fundió. Esta chica tiene ansiedad social, pero a diferencia de Komi-san, no es tan guapa y todos sus intentos por tener amigos terminan mal. Y ella piensa que terminan mal porque la gente no la entiende, porque ella es una genio incomprendida, ¿no? Y entonces también uno va conociendo la vida en la escuela de Japón. Y también los estudiantes suelen reconocer la vida en su propia escuela, ¿no? A través de
los chistes que le hacen, porque ella se enfrenta a una especie de como de bullying, pero ella no lo ve como bullying, ella lo está viendo como lo que sucede es que me tienen envidia. Y cae en muchas situaciones que son hilarantes, pero les permite a los jóvenes reflexionar y leer, porque cuando vas leyendo, te encuentras con chistes y notas de traductor que te permiten adivinar el subtexto detrás de los chistes de la lengua, ¿no? Y entonces hay estudiantes que dicen, yo quisiera entonces saber japonés, ¿no? O sea, es una, ¿por qué? De esa manera no necesitaría la nota del traductor. Luego están mis favoritos, que son los que yo ocupo para explicar historia, ¿no? La Rosa de Versalles, que es un manga viejísimo, del 72. Acabo de hablarles ahorita de unos mangas de los 2000, pero La Rosa de Versalles, es de 1972 y Shingeki no Kyojin es de 2014, 2012, se empezó a publicar en Japón. Y que los dos me sirven a mí, el primero para explicar la Revolución Francesa y alentar a los estudiantes a que profundicen en su conocimiento de la historia de Francia, al mismo tiempo que pretendo estimular su interés en el japonés como lengua extranjera, y Shingeki no Kyojin, ¿no? Que no quiere decir otra cosa más que titán de ataque. Aquí en México le pusieron el ataque del titán, tomando la referencia a los Estados Unidos, pero en realidad se refiere a un mundo posapocalíptico, ¿no? La Rosa de Versalles es el relato de la Revolución Francesa, habla de la ideología, o explica, por ejemplo, salen personajes históricos, sale la reina María Antonieta, sale el rey Luis XVI, sale Robespierre, sale Danton, o sea, la mangaka Ryoko Ikeda hizo una investigación tremendamente seria y apasionante en 92 tomos de manga de la Revolución Francesa. Y cuando he puesto a mis estudiantes a leerla, sienten que no leyeron nada, ¿no? Porque está lleno de muñequitos, ¿no? Aquí eso también quiero aclarar, que con La Rosa de Versalles he tenido la experiencia de que ellos van adivinando el subtexto, dándose cuenta, vaya, de lo que lleva a una persona que pertenece a una clase social privilegiada, ¿no? La protagonista, Lady Oscar, es una mujer que tiene que ser educada como hombre porque su padre no tiene un primogénito varón, y el papá es guardia del rey, ¿no? Guardia de los reyes de Francia. Así que educa a una de sus hijas como si fuera hombre y por eso la llama Oscar, ¿no? Entonces ella vive como hombre, consciente de, y me sirve también muchísimo para hablar del tema trans, por cierto, ella vive como hombre, pero sus sentimientos, su identidad es tremendamente femenina, puede llegar a ser tremendamente femenina. Ella no renuncia a su feminidad, pero crece con la libertad que en el siglo XVIII significaba ser hombre. Así que utilizando algunos momentos de este manga, yo puedo explicar eh, de qué manera se involucra la burguesía en la Revolución Francesa o la nobleza, y qué sucede con aquellos burgueses y aquellos nobles que deciden cooperar con Robespierre, ¿no? Y lo sienten de una manera más cercana, ¿no? Porque es una aventura, ¿no? Y se dan cuenta que es muy interesante la historia de la Revolución Francesa. Con Shingeki no Kyojin es más complejo. Los estudiantes van identificando cuando lo leen elementos que recuerdan la Guerra del Pacífico, ¿no? El hecho de que están primero en un lugar aislado, los japoneses, después tienen que salir al mundo, ¿no? Se relacionan y hay una guerra que no tiene fin, ¿no? Para muchos jóvenes es una clara alusión a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya después,
como profesor de historia, una tiene la corresponsabilidad de decirles, hay alusión a la Segunda Guerra Mundial, sí, pero principalmente a lo que en Asia se estudia como la Guerra del Pacífico y particularmente la relación que va a existir durante esta guerra, los conflictos que van a existir durante esta guerra entre los coreanos y los japoneses, ¿no? Obviamente también puedes hacer uso de algunas frases que dicen los personajes en el anime, que de acuerdo a la construcción, cuando tienes unos conocimientos muy, voy a decirlo así, básicos del japonés, ya tú le puedes ayudar al estudiante a que él vaya investigando por su cuenta eh, ciertos refranes. Ahorita se me olvidó el nombre en japonés, pero serían como frases hechas, expresiones hechas, para que existen en el japonés y ya tú les enseñas qué quiere decir eso literalmente y cuál es la idea que quiere transmitir, ¿no? Y de esta manera los ayudas a generar el subtexto, que es una parte muy importante dentro del desarrollo de la habilidad de comprensión lectora. Y bueno, ya ahorita, porque ya se me está acabando el tiempo, nada más quiero cerrar con lo siguiente, ¿no? Afortunadamente estamos en una época en la que contamos con una gran cantidad de herramientas que le permiten a los alumnos no nada más adquirir las ideas más importantes de un texto, ¿no? A través del manga ellos pueden mantener un poquito ese estímulo constante que les dan las redes sociales en un medio, ya sea a través de la lectura en digital o en la versión impresa, pueden mantener un poco eso y se les puede ir sustituyendo, que es lo que ha pasado en mi experiencia, se les pueden otorgar cuestionarios para que ellos vayan desarrollando sus propios significados de lo que leen a partir de la recuperación de las ideas principales, guiarlos para que adquieran vínculos, ¿no? Entre lo que ellos ya conocen y la información nueva que acaban de encontrar, eh, y que aprendan a ver lo que dice el texto de manera literal y después de manera crítica, ¿no? Ya poniendo en juego su propio sistema de valores, ¿no? Y en el caso de que tengamos muchísimo éxito, aprender a leer entre líneas, ¿no? Para que los jóvenes, cuando lleguen a la universidad, ya sean capaces de captar los significados, ¿no? Que tiene un manga. Y ya después podemos pasar a Henry David Thoreau, ya después podemos pasar a Louise May Alcott, ¿no? Con Mujercitas, o ya podemos pasar a un cuento de los hermanos Grimm. Pero sí usar el manga como una herramienta que nos permita introducir a la lectura en el entendido de que, pues yo estoy convencidísima de que lo más importante es que lean y que sepan leer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. De acuerdo, gracias a ambos por sus ponencias, por compartirnos sus perspectivas y podemos dedicarle algunos minutos a preguntas, comentarios. Si nuestra audiencia tiene algo que decir, sería momento. En tal caso, haré preguntas y comentarios yo, por favor. Permiso. En primer lugar, me gustaría preguntarle al maestro Celis, por ejemplo, se hablaba mucho de pues, justo este puente entre culturas y quería saber si podemos también hablar de un puente entre el idioma o la enseñanza del idioma y los mismos estudiantes a través de este interés y, por ejemplo, qué papel tendría la traducción didáctica y porque recuerdo que hablo mucho sobre que parte del proyecto es traducir lo que se quiere investigar a japonés y lo que se aprendió en japonés otra vez a español.
Entonces, incluso este segundo puente entre los idiomas y los estudiantes, si pudiera hablar al respecto. Claro, claro, creo que es un reto, ¿no? El crear puentes justamente nos ayuda a acercarnos, poder entender que hay diferentes maneras de pensar. Una de las características que tiene el idioma japonés, a mi parecer, es que es muy profundo. Imagina que la letra no solamente representa un significado, sino que la letra también representa un sentimiento. Cuando entramos a ese mundo de la traducción, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo estuve trabajando en el departamento de traducción justamente bueno, la sección de traducciones de Tenrikyo, que se encarga de hacer traducciones de textos religiosos, donde hay que ser muy cuidadoso con la traducción. No es mi interpretación lo que quieren la traducción literal. Y eso es complejo cuando entras al mundo de los sentimientos. Hay palabras que reflejan más que una sola palabra. Y justamente voy a basarme también un poco en lo que Diana Sensei está mencionando, ¿no? Sobre el uso de los cómics. Creo que Japón fue muy inteligente al darse cuenta de que su población leía cómics, porque muchos de los cómics no solamente son para entretener, muchos de ellos son para enseñar. Entonces vas a tener una gran diversidad y también una gran cantidad de información de diferentes fuentes donde puedes aprender de una cosa, pero a través del cómic puedes también entender más allá del contexto, ¿no? Este tipo de palabras se ocupan en este tipo de situaciones porque te lo están mostrando de una manera gráfica, ¿no? Entonces es un poco más sencillo de entender. Al momento de que nuestros chicos estén entrando a esta parte, hace ahora sí como sus pininos en este mundo de la traducción, van a chocar con este mundo porque ellos tienen muchos intereses de acuerdo a su nivel de preparatoria, pero su nivel de japonés es de un niño. Entonces, imagínate que tú, siendo tu Fabeli-san, quieres hablar justamente sobre estos temas, pero tu boca dice, ah, ¿no? Entonces, justamente es, yo creo que el papel del docente, que se vuelve muy importante ahí, para estar acompañando. Esto, tal vez estas palabras no las conoces, pero si le pones esta y esta, ¿qué crees que está diciendo? Si le pones esto y esto, ¿a qué crees que se refiere? Porque ellos, justamente por eso empezamos nosotros en la investigación en idioma español, para que ellos conozcan el tema y entonces al irlo relacionando con el japonés, lo empiecen a asociar. Ah, esto es tal cosa. Ah, esto es de acá. Ah, oye, pero esto, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es diferente? Justamente es lo que queremos que nosotros, como guiarlos, para que ellos desarrollen esa habilidad, que ellos noten, hay algo extraño aquí, ¿no? Mi traducción me sale esto, pero esto es así. Y de ahí es donde nosotros empezamos a acompañarles, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, yo no les voy a hacer su trabajo, ese es su chamba. Mi trabajo es acompañarte, guiarte, ¿no? Y apoyarte, ser como ese hombro para que llores cuando te des cuenta de que hay algunos problemas y guiarte para que veas que hay soluciones. Ujú. No solo quédate en el problema, sino dar ese siguiente paso de que hay otras opciones, hay otras fuentes, tal vez esa fuente que tú estás buscando no es la más adecuada, vamos a buscar. Esto es más acorde a tu nivel. ¿Qué te parece? Creo que ese es más que nada ese acercamiento que nosotros intentamos favorecer a través de este tipo de proyectos. De acuerdo, muchísimas gracias. Justo porque me quedé pensando en la dificultad de traducción. Y entonces trabajarlo con un idioma que no se conoce mucho representa un reto, pero precisamente ese reto puede ayudar a la experiencia educativa, me parece. Entonces, muchas gracias. Creo que sí, ¿no? Justamente Mm, algo que es muy importante es, si bien estamos hablando del aprendizaje de una adquisición de una tercera lengua, nosotros ya estamos trabajando con español y con inglés, que también ya lo han adquirido. Entonces, también tenemos que hacer ese puente con esas otras herramientas que ya poseen los alumnos. No, no es empezar desde cero, gracias a Dios, porque han tenido un camino y nosotros justamente es ayudarles a que reconozcan que hay herramientas que ya poseen. ujú. De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro. Ahora paso a mi pregunta para la maestra Dávalos. Am, justo si hablamos de
utilizar académicamente, percibir académicamente estos productos de la cultura popular, que son, por ejemplo, los mangas. Quería hablar un poco sobre tal vez la audiencia original o el nivel de idioma original que tienen los mangas aplicados en Japón, porque veo que en México se consumen por gente de mayor edad y me pregunto si en Japón están dirigidos a otro tipo de audiencia o qué nivel se espera que se tenga de japonés para poder comprender el manga. De hecho, el público es mucho más amplio en Japón, el rango de edad. O sea, es desde muy, muy pequeño hasta gente que pues nosotros llamamos adulta. Actualmente en México lo que sucede es que hay como una especie de autocensura. Los adultos no quieren admitir que siguen leyendo ese tipo de historias y a muchos incluso se nos dice o se nos denomina otaku chavorruco, ¿no? O sea, porque no queremos acercarnos a lo nuevo. Hay un sector, en el caso mexicano es muy interesante como fenómeno social, la forma en la que sí leo mangas, pero no quiero que nadie lo note, ¿no? Es casi como secreto, ¿no? Y cuando se es grande, el seguir comprando ese tipo de material de pronto es sancionado por cierto sector de nuestra sociedad, ¿no? Así de, no, pero ya eres académica, ¿cómo te das tiempo para estar leyendo eso, no? Estás dando clase, ¿no? Y ahí vas tú con tu manga. En cambio, en Japón sí es muy normal que personas de más de 40 años vayan en el metro haciendo su lectura como si nada, ¿no? Y lo hay de, desde quien le gusta únicamente consumir historias tiernas de situaciones cotidianas, hasta quien, que ahora es un género que está bastante de moda, el yaoi o boys love, ¿no? En donde son relaciones entre parejas homosexuales de forma muy idealizada, pero que hablan muchísimo de valores como la amistad, la sinceridad, la capacidad que tienen los hombres de expresar emociones, ¿no? Y que también tienen un público predominantemente femenino, aquí sí, tanto en Japón como en México, ¿no? Y los hombres que consumen ese material siempre hacen la aclaración, pero no soy gay, ¿no? Cuando en realidad no se dan cuenta que pues nada más estás consumiendo un producto interesante por la historia. Eso pasa muchísimo con un manga que yo a veces uso que se llama Banana Fish y que es la historia de, de un detective y su amigo, ¿no? Aunque nunca sucede nada explícitamente, de inmediato los jóvenes ya, como dicen ahora ellos, ¿no? Los shipean. Y entonces, ¿quién es crush de quién, etcétera? Y como profesor, tú puedes aprovechar ese momento para explicarles, es que puede haber relaciones así de profundas con vínculos de amistad. No todo es el amor romántico, no todo tiene que ser relaciones sexuales y no necesariamente este tipo de conductas representan, por ejemplo, que la homosexualidad sea incluso aplaudida en la cultura japonesa, ¿no? Son cosas distintas. Como manifestación de la cultura, el yaoi es parte de un sistema de entretenimiento que retoma elementos, ¿no? De la cultura japonesa con respecto al código de honor, por ejemplo, ¿no? Que es algo que para nosotros es muy importante, la amistad. Ahí está. Sí, ahí está, porque es un producto de la cultura, ¿no? Y a eso no podemos negarnos, pero sí, aquí en México más bien es la vergüenza. Hay como un tabú de admitir, yo sigo leyendo o yo sigo viendo caricaturas japonesas o monas chinas. De hecho, perdón, voy a en meterme un poquito, Diana Sensei. Justamente, ¿no? Como tenemos que recordar que dentro de manga existe una gran variedad de temas. Entonces, hay algún tipo de manga que sí está enfocado hacia niños, pero también hay adolescentes, adultos. Hay muchos mangas que son históricos, tal cual históricos, que te están narrando esa parte de lo que sucedió en Japón, no solo en manga, también en anime. También hay muchas,
bangumi, como comedias en Japón que son históricas, ¿no? Y que a las personas les encanta porque también están representando esa parte de lo que es su identidad. Cuando nuestros alumnos o cuando, bueno, en general, ¿no? La población se acerca, a veces piensa o lo quiere catalogar como anime dibujitos niños. Pero hay mucho más detrás de ello, ¿no? Y es ahí donde creo que tenemos que ser muy como cuidadosos porque hay tanta información, pero también porque los puedes acercar a través de esos medios a a un mundo diferente, ¿no? Que es lo que creo que intentamos también transmitir. Sobre todo aquí como parte del Liceo Mexicano-Japonés, queremos mostrar lo que es cultura japonesa, pero no solamente mira, todo es bonito, todo es bello. Queremos también desarrollar esa parte crítica en los alumnos, que se pregunten por qué. Porque como decíamos, ¿no? Cuando ponemos en contacto estas culturas, cuando llegas a conocer una cultura que es tan diferente a la propia, va a llegar este choque. Y hace como eso creo que no lo puedes evitar. En algún momento, tarde o temprano, va a llegar el choque de culturas. Y es ahí donde este proceso de aprendizaje les va a ayudar a seguir adelante, ¿no? A ver que hay otras maneras de ver el mundo. Justamente, ¿no? Que la parte de ya hoy es otra manera de ver el mundo. Japón es un país que nosotros asumimos machista. ¿Es cierto? No es cierto. ¿Es parte cultural? No es parte cultural. Y si nos vamos a la parte de como capacidad lectora, ¿no? Adquisición de idiomas también, nos vamos a ver hacia esta realidad donde hay muchísima información, uno, y la otra, hay muchas maneras de leer. Hay muchos contenidos que leer. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Japón fue muy hábil al darse cuenta de que su población leía manga. ¿No? Que es esa parte de dibujitos que parece de niños, pero lo leen y tiene contenidos muy profundos. No por ser dibujito, deja de ser un contenido muy interesante. De acuerdo, muchísimas gracias a ambos. Me resultó, por lo menos a mí me resultó extremadamente interesante esta sesión, esta mesa sobre el aprendizaje del japonés. Y justo también como de parte de Lefi me parece muy, puedo empatizar mucho con esta necesidad de crear interés para enseñar la comprensión de lectura en una lengua extranjera y cómo empezar, qué herramientas usar y por supuesto está la cultura popular que crea esta emoción, este interés y tiene esta variedad de donde podemos tomar. Entonces, me alegra mucho que hayamos podido hablar al respecto y con esto cerramos esta mesa. Muchas gracias por asistir, por sus participaciones y por supuesto les invitamos a las demás actividades del encuentro. Hasta luego, muchas gracias.